Buenas tardes, nos encontramos aquí en la UAM Azcapotzalco, en las instalaciones del Departamento de Investigación, y estamos llevando a cabo una serie de diálogos entre los compañeros del departamento en torno a temas que tienen que ver con el objetivo del departamento, con las temáticas de trabajo de los profesores, y en fin, con un conjunto de reflexiones en torno a los ejes de teoría e historia, digamos que son la materia prima, el tema central del que se ocupa este departamento. Para esto hemos invitado al maestro, al compañero Víctor Bárcenas, para llevar a cabo un diálogo que nos permite ir avanzando en dilucidar, ¿no? Una serie de aspectos que tienen que ver con cuestiones básicas en torno al diseño y la teoría. Entonces, empezaremos con esto, pidiéndole al compañero Bárcenas, si fuera tan amable, de plantearnos desde su punto de vista, desde su perspectiva, qué significado tiene la teoría hoy día, y en particular aquella que refiere a los campos de diseño. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría un poco ir construyendo, digamos, desde la visión más general, ¿qué entenderíamos por hoy el concepto de teoría? Y la necesidad, la urgencia, yo diría, de esta disciplina del pensar acerca del campo del diseño. Yo diría, en primer lugar, que la teoría es una actividad humana que tiene, en primer lugar, con la actividad de pensar, de razonar. Yo creo que un instrumento importante de la teoría es el campo de la lógica, o puede ser el campo de la filosofía, y claro, la perspectiva histórica también, pero la teoría tiene esta capacidad de poder pensar, reflexionar, inferir, sintetizar, deducir, abducir un fenómeno de la realidad cualquiera que ésta sea. La teoría, por lo tanto, me parece que tendría una función de profundizar, de explicar, de ordenar, de organizar y de orientar, fundamentalmente de guiar, un poco de ordenar la realidad social, la realidad económica, política, etc. En la actualidad, una actividad así, ante una sociedad compleja, diversa, incomprensible, etc., en ese momento es una utilidad, una necesidad urgente, en ese momento, esta actividad justamente sobre el pensar, el diseño en nuestro caso. Bueno, podremos ir profundizando paulatinamente en esta cuestión. Yo creo que tengo en términos esenciales una coincidencia con lo que tú planteas, más allá de ponernos a definir las propias acciones de la teoría. Yo coincido efectivamente que la teoría es un instrumento fundamental de explicación del mundo y que efectivamente también que es consustancial a la propia actividad del ser humano. Aún la gente que elabora teoría, aún sin pretenderlo, aún sin planteárselo, muchas veces construye, y creo que ahí tal vez empecemos un poco con la divergencia. Para mí la gente construye explicaciones de fenómenos particulares articulándolos, dándoles orden, lógica, estructura, de acuerdo a los parámetros de referencia que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por supuesto que hay distintos niveles de profundidad en esto, pero que todo el mundo es capaz de elaborar explicaciones sobre el mundo, y que en ese sentido, aunque sea a distinto nivel, pero hay una elaboración teórica que tiene que ver con esa necesidad de explicarse el mundo, ¿no? Entonces, creo que en general sí coincidiría en el sentido de que esto significa la gran necesidad del momento actual de recuperar el sentido que la teoría puede tener para explicarnos la realidad.
creo que algo que nosotros tenemos muy claro, siendo esto uno de los objetivos de nuestro trabajo, radica en todos los procesos de inadecuada interpretación de aquello que es la historia, ¿no? Creo que eso es algo que nosotros tenemos que afrontar primero entre nosotros y posteriormente trabajar esto en las propias aulas, ¿no? Es decir, hay una confusión profunda entre aquello que significa la historia, ¿no? Muchas veces se confunde el hecho de interpretación historiográfica con el hecho mismo de la historia. No lo es en un proceso de identidad, ¿no? Tienen dimensiones distintas y se piensa por eso que cualquier interpretación de la historia es la propia historia. Yo creo que ahí hay un tema que nosotros tenemos que ir abordando paulatinamente como colectivos, ¿no? Al interior del departamento, pero también con los alumnos. Comentaría ahorita algo más sobre eso, pero sí te pediría que nos dieras tú la opinión que tienes sobre este asunto. Sí, empezando esta dilucidación que tú bien señalabas y que ilustra muy bien el caso de este diálogo, la historia, yo también entendería que hay una historia, entiendo la historia como la gran historia social, digamos, esa historia, en tanto que el objeto de estudio es justamente el ser humano, el hombre, lo humano, y en relación con el tiempo, es decir, el despertar de la conciencia del tiempo por el ser humano fue esta con la cual se inicia esta parte de narrar o de relatar la historia. En este sentido, me parece que la historia es una narración, pero es una narración que intenta sin duda diversas interpretaciones con respecto a la manera de cómo es representada o concebida esa realidad física o el entorno nuestro. Me interesa sobre todo pensar en que la historia no es una entidad ya hecha o ya construida, que la historia no es una especie de espíritu que se encuentra ya escrita, sino que la historia, su estructura histórica es algo que se está realizando constantemente, que es el proceso del desenlace o el hecho de cómo se despliega los procesos sociales, económicos, políticos en la sociedad. En este sentido es el arte, digamos, la historia, de poder relatar una manera particular de representar o de significar los fenómenos sociales, económicos, sociales, etc. Eso me parece importante. El concepto de que la historia es un relato, el concepto de que la historia es una narrativa, el concepto de que la historia se puede construir, digamos, de distinta manera, que la historia pasa por la construcción de una estructura lingüística y que más allá de eso, la historia también es el arte de la narración para poder representarnos el mundo de una manera determinada. Bueno, en esta siguiente sección de la plática, sí me gustaría que tú nos comentaras, desde tu perspectiva, cómo entiendes tú lo que es el diseño, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas que es el diseño, tomando en consideración lo que señalábamos ya anterior acerca de la cuestión de la teoría de la historia, ¿no? Sí, bueno, sobre todo si ubicamos el diseño en este momento, ¿no? El diseño actual, digamos, no en el pasado, sino en este momento. La tarea, digamos, que tendría que darse a cuenta el diseño, digamos, de alguna manera para poder cumplir su función. Bueno, en general, yo podría considerar el diseño es una actividad humana, ¿no? Es una actividad humana, digamos, en el cual es tarea de un campo profesional, digamos, de una serie de grupos con una serie de conocimientos, de técnicas, de métodos, digamos, de instrumentos, y que tiene por finalidad entender o estudiar o construirse un poco esta parte del ser humano, de la sociedad, digamos, reconocer o configurarse un concepto de sociedad en ese momento, lo que implica la modernidad o la contemporaneidad en ese momento, la complejidad de poder
explicarse este fenómeno de la sociedad moderna. ¿Para qué? Con la finalidad justamente de que la sociedad moderna pudiese, digamos, consumarse en términos de satisfacer necesidades, etcétera, en las formas producidas por esa comunidad de diseñadores. Me interesa poner en el centro de la explicación el concepto de forma, ¿sí? Que el diseñador es un configurador, ¿no? Que el diseñador produce formas y que esas formas sin duda responden o deben estar conteniendo las expectativas o las perspectivas o el deseo o las necesidades de los grupos o de la sociedad en su conjunto. Esa relación entre forma y cultura, entre forma y sociedad, sin duda me parece que es la materia prima de los diseñadores, ¿no? Y sin duda tanto el problema de la cultura, que se expresa en una forma particular de sociabilidad, en una forma particular de cultura, en una forma particular, digamos, de dirección también que una sociedad se realiza, y por otro lado el problema de cómo estas necesidades sociales, estas formas de habitar y de ser y de pensarse, se ven expresadas en las formas de los objetos de diseño. Bueno, yo creo que el tema es muy fértil, nos da para una discusión de largo plazo y de mucha profundidad. Yo creo que efectivamente el diseño puede ser entendido desde múltiples perspectivas, y que una de estas es la que refiere a que el diseño constituye solo una parte de los procesos de transformación del mundo para la generación de ciertos elementos satisfactores, ¿sí? Que pueden ser satisfactores, no necesariamente. Creo que también eso nos da pie para una serie de cuestiones que yo ubicaría más como el tema actual de la discusión, al menos teórico-práctica, teórico-operativa, en el momento actual. Es decir, yo hablaría hoy día más que solamente específico de la producción que el diseño hace del mundo, de los procesos más amplios de producción del mundo, cómo se genera el mundo. Y creo que en ese sentido el diseño y los diseñadores tienen que entender que el mundo es producido más allá, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero que la totalidad del mundo es construida más allá de los límites propios de lo que los campos de diseño ejercen. Es decir, el mundo tiene como uno de sus componentes de su producción, de su construcción, aquellos elementos que son producidos a través de procesos de diseño reconocidos institucionalmente, ya sea por esto que Víctor llamaba las comunidades de diseñadores, etc. Pero yo creo que la perspectiva hoy día tendría que ser una perspectiva mucho más amplia, cómo se produce el mundo, ¿sí? Y que en ese sentido eso nos abre pie a una discusión de mucho más fondo. Otra de las cuestiones, creo yo, tiene que ver con algo que ha sido una discusión y que aún hoy día autores, particularmente europeos, siguen remontando, llevando a los cauces de la discusión decimonónica en la idea entre que si el arte es diseño o ciencia. Yo creo que eso es algo que hoy día puede discutirse desde una matriz distinta, lo mismo que aquellos viejos temas de discusión, como lo era la relación entre el diseño o la contraposición entre el diseño y la artesanía. Yo creo que los parámetros que nos plantea las características actuales, la complejidad del mundo actual, nos exigen tener otros referentes para poder llevar a cabo esa discusión. Yo diría, por ejemplo, desde otra perspectiva, integrando un poco lo que era el tema de la mesa, en esta idea de la teoría de la historia, coincido en que la teoría del diseño, en primer lugar, es un campo que se ha trabajado de una manera desigual, muy dispareja. Ciertos campos del diseño tienen elementos teóricos elaborados ya desde hace tiempo, otros no, están en un proceso constante de construcción, lo cual no significa que no haya teoría en esos campos, existe. Solamente que la teoría asume formas que son distintas en cada uno de estos campos, en algunos de ellos llegando a traducirse en poética, ¿no? Es decir, en digamos, elementos que guían la producción de algún artista o de algún diseñador en particular, y que finalmente pues, no necesariamente son expresados ni compartidos
por escrito con otros diseñadores, pero que de alguna manera son elementos que es preciso recuperar para conocer cómo la gente que está trabajando en los distintos campos ha enfocado el tema de la producción del diseño. Creo además también que hay otros grandes temas fundamentales para el interés de nuestro departamento que tienen que ver con el papel que la teoría juega hoy día en todas estas dinámicas de recolonización del mundo que han derivado de todos los procesos de globalización y como parte de los procesos de occidentalización que vienen de un largo ciclo. Entonces creo que uno de los temas centrales que nos tendríamos que plantear es qué tipo de teoría, qué papel juega la teoría hoy día y qué papel necesita, ¿no?, un país como el nuestro y los países de América Latina, llámese periféricos, subalternos de otras partes del mundo, que han estado en una relación de desigualdad, de asimetría con relación a los centros productores de ideología, de objetos, de imágenes, de concepciones del mundo, etcétera, etcétera. Creo que ese es uno de los temas centrales que nuestro departamento tendría que abordar. Es decir, la construcción de una teoría desde una perspectiva distinta, descentrando el tiempo y el espacio geográfico de los ciclos de la modernidad. Entonces creo que es un tema que puede dar para un seminario muy interesante. De hecho, algo de esto nosotros estamos planteando en asistencia a un seminario al que vamos a ir o al menos algunos de nosotros en noviembre, en diciembre probablemente, a finales del mes o noviembre o diciembre, en el que estamos planteando ya algunos esbozos de esta idea de una teoría desde una perspectiva distinta, atendiendo a las condiciones actuales, ¿no?, de procesos muy complejos, ¿no?, de aplicación muy desigual de los efectos de los ciclos de la posmodernidad, que bueno, plantearíamos como un tema ahí. Es decir, yo creo que en realidad tendríamos que hacer una revisión de qué es lo que se ha elaborado, ¿no? Creo que los compañeros incluso ya han trabajado en eso. Nos interesa a nosotros trabajar en una línea un poco distinta, pero sí hacer una revisión de esos elementos y entonces contrastarlos, hacer un contraste con la lógica de los sucesos actuales y ver en qué medida esto nos permite explicar una realidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes temas del departamento, la construcción, ¿no?, el avanzar en la construcción de una teoría distinta a lo que hasta hoy día se ha construido, ¿no? El profesor Celso Valdés tocaba un tema que me parece central o vital para la teoría contemporánea de este momento, y era el tema que yo podía poner en el centro de la mesa sobre el asunto del proyecto de vida, es decir, el proyecto de cómo se construye el mundo. Yo creo que la herencia con la cual ese departamento pasó y que tenía que ver justamente con una cierta cultura, digamos, de la herencia de la cultura material, vista el objeto de diseño, y que además se explicaba en función de una cultura dentro del neomarxismo, por ejemplo, sin duda nos marcó de gran manera para poder hacer una serie de reflexiones sobre el proyecto de la sociedad, la manera de cómo un modelo económico, que es el capitalismo, modificaba los procesos de culturalización o modificaba los procesos de sociabilidad o de gobernabilidad de la sociedad en general. Sin duda me parece que esto no es que haya cambiado de óptica, me parece que el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Pero yo creo que se ha agregado un tema que a mi modo de ver parece ser nuevo en la manera de cómo nosotros como Departamento de Investigación hemos un poco desarrollado este campo teórico del diseño. Y me refiero justamente al problema de cómo se construye el mundo, cómo lo construimos teórica y conceptualmente, el concepto del mundo. Yo voy a hacer énfasis en el hecho de cómo analizamos el objeto de diseño. El concepto del objeto de diseño anteriormente era definido en función de la materialidad del objeto, es decir, las condiciones tangibles y en relación a la necesidad, forma, función, etc. Me parece que en ese momento no es suficiente desde las visiones de los estudios culturales una visión así,
sino que se ha empleado a lo que se ha denominado una especie de metafísica del objeto. Sin una metafísica del objeto. ¿Qué es eso de metafísica del objeto? Bueno, yo diría que, viéndolo desde su perspectiva más sencilla, que el objeto de diseño produce un conocimiento desde la perspectiva de la materialidad cultural del objeto de diseño, es decir, produce una serie de informaciones en relación a la forma, la función, la tecnología, etc. Pero lo que me parece que debemos de estar preocupados o de inclinarnos a pensar más en un conjunto de conocimientos que el objeto no está ahí en la materialidad del objeto, sino que aparece en los componentes intangibles o inteligibles del objeto, en lo que podríamos considerar una metafísica del objeto. Es decir, el problema de la cultura, el problema de la identidad cultural, el problema de cómo se construye el mundo, no solamente en términos de las condiciones de esa historia material, sino también de las identidades o de las ideologías construidas socialmente. Ese es un punto central, me parece que nos dará, digamos, mucho aire o un nuevo aliento en una manera no distinta, pero una nueva manera de pensar y de tomar el objeto de diseño. En concreto me refiero a los estudios culturales del objeto de diseño, ¿no? Esta parte de lo inteligible del objeto, esta parte de pensar justamente en dónde radica lo fundamental, lo esencial, los principios sobre el cual el objeto de diseño se hace, se piensa, y al mismo tiempo el objeto de diseño es el producto del ser contenido en él. Bueno, yo creo que a estas alturas el debate se pone interesante, ¿no? Podría darnos pie para un seminario permanente, pero yo creo que yo me orientaría mucho más en una dirección distinta. Es decir, yo creo que sí ha habido cambios y que hay muchos elementos de permanencia en los procesos actuales, y que una de las labores de nosotros sería desentrañarlos, ¿no? Apuntar a la construcción de algunas categorías que nos permitan verlos desde hoy. Yo creo que muchos de los elementos que hoy día podemos nosotros observar en la producción de los objetos, en la producción del diseño, no solo los objetos, tienen que ver con la capacidad de observar desde un ángulo distinto las cosas. Es decir, yo creo que incluso un viejo maestro, un padre fundador teórico de nuestra división, como lo fue Baudrillard, nos planteaba ya una serie de esquemas de interpretación de algo que hoy día yo pienso sigue todavía vigente, que es esta idea de los distintos valores que el objeto o que el producto de diseño tiene. Esa es una línea de interpretación que nos podría dar luz sobre cuáles son aquellos aspectos del valor de los objetos que se han priorizado en el momento actual, ¿no? Y que se han priorizado en distintas fases de la historia. Creo que otro elemento tiene que ver con algo que se ha estado planteando ya en distintos ámbitos de la intelectualidad de América Latina, que es la idea del redescubrimiento epistemológico de América. Yo creo que muchas de las categorías que hoy día seguimos usando son categorías de un cuño eurocéntrico fundamental y que nos permiten explicar, tener conocimiento de una parte de la realidad del mundo total, ¿no? Pero que no nos permiten observar las características de los procesos tal como se suceden en América o en otros países que son derivados de procesos que tienen lugar, digamos, como para el caso de América, del surgimiento de la modernidad a partir de 1492. Nosotros tomamos, por ejemplo, en general, el concepto de modernidad atendiendo a la explicación o explicitación de ciclos que tienen que ver más con el modelo europeo, centroeuropeo, que lo que pasa en América, que lo que ha pasado en América. Entonces, lo que nosotros hemos venido trabajando, los compañeros y yo, es esta idea de revisión de en qué medida el concepto, la categoría de la modernidad, del proyecto de la modernidad, encuadra, ¿no? Ajusta, tanto en espacial como temporalmente, a la interpretación que nosotros podremos hacer desde una perspectiva de América Latina. Lo que nosotros vemos y lo que nosotros creemos, ¿no? De alguna manera ya lo planteamos para el seminario que va a ser en Hawái,
es que no coinciden, que para nosotros los ciclos de modernidad no coinciden con los de Europa necesariamente, que tienen ciclos distintos y que hay que hacer una relectura de eso. Esto nos lleva, por lo tanto, a plantear una necesidad de revisar la historia en un sentido profundamente crítico, tal como Benjamin señalaba en algunos de sus textos, en las tesis particularmente, sobre la necesidad del historiador de cepillar a contrapelo la historia. Entonces, algo que pensamos que para nosotros es un eje de trabajo, lo hemos venido trabajando, no es el único, tenemos otra serie de líneas coincidentes, pero que sí pensamos que hay que plantearlo desde una perspectiva distinta. Yo creo, y en el trabajo con los compañeros lo hemos visto, y en la confrontación en distintos eventos lo hemos visto, hay una coincidencia por la construcción de una versión distinta de la interpretación de la historia, ¿no?, del papel que la teoría juega en los agitados paisajes actuales. Y creo que esa es una función, un trabajo que nuestro departamento tiene que estar en disposición de efectuar, porque pues constituye una tarea urgente, tanto de explicación para nosotros como para pues la gente que se mueve en torno a este tipo de cuestiones relacionadas con el diseño y la teoría.